¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, qué lindo. Todavía como son los primeros cultos presenciales de por lo menos de esta tanda, sigue siendo lindo encontrarnos. Todavía hay como algunas personas que nos encontramos después de mucho tiempo, ¿no? No sé si les sigue pasando que, si bien digamos, ya hace varios sábados que nos estamos congregando presencialmente, hay cada tanto alguna que otra persona que o que no te cruzaste o que sentís que no ves desde marzo del 2020, así que sigue siendo muy especial poder congregarse, estar acá, y ahora que bueno, por lo menos estamos con la capacidad un poquito más ampliada, también ver que somos muchos los que estamos acá y también los que nos acompañan desde sus casas en los distintos dispositivos. Parte de lo que quería compartirles lo introdujo el pastor Hernán con el testimonio, con el raconto de todo lo que viene haciendo el Señor a través del Centro Crecer y a través del servicio de Hernán y de todo su equipo. Así que estuvo bueno como introducción a algunas de las cosas que quiero que vayamos charlando. Hace un tiempo que yo vengo sintiendo, y cada tanto cuando me toca la posibilidad, ya sea en los espacios de YouTube o acá predicando, de compartirlo también, vengo sintiendo que la coyuntura en la que nos toca vivir, este tiempo tan particular, tan disruptivo de pandemia, nos convoca a asumir una responsabilidad generacional. Nosotros como jóvenes, adolescentes, como personas que estamos atravesando este tiempo tan particular, tenemos una responsabilidad muy especial con la realidad en la que vivimos, ¿no? Y cada vez que va pasando el tiempo y uno va como asimilando esta etapa de la historia en la que nos toca caminar, vivir, transitar, siento mayor convicción de que bueno, nosotros tenemos una responsabilidad respecto de este tiempo, ¿no? Como generación, como hijos e hijas de Dios, tenemos como algo que hacer en este tiempo. Y lejos ante esto hay como dos formas de posicionarse ante la realidad. Ver la pandemia como la interrupción de nuestros planes, como la interrupción o la obstaculización de nuestro propósito, o ver la pandemia como la cancha justa para el cumplimiento de nuestro propósito. Ver la pandemia, ver este tiempo, ver este contexto, esta realidad, como las condiciones justas para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito, para que nosotros podamos desarrollar nuestros dones. Dice ahí en Romanos 8 que, de hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por del que así lo dispuso. Pero acá queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser librada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esta palabra, que si bien no tiene que ver directamente con el mensaje, sí la notaba recién, ¿no? Porque hay algo de este tiempo, de la responsabilidad nuestra, de la creación esperando nuestra irrupción. Dice también ahí el versículo, ¿no? Que la creación, que el mundo, que nuestro país, ¿sí?, está en una especie de corrupción que la esclaviza, en crisis, en una situación como la que todos atravesamos o podemos vivir, consumir, encontrarnos permanentemente, y que ante eso, ¿sí?, Dios así lo dispuso para que nosotros como hijos de Dios podamos puede haber una revelación de nuestros hijos de Dios, puede haber una activación de nuestros propósitos, de nuestros dones. Por lo que en este tiempo, en estas circunstancias, en esta realidad, hay responsabilidad de nuestro lado. Y quiero, antes de
ir como desmenuzando un par de ideas, hacer una breve caracterización de este tiempo. Podremos describir este tiempo con distintos indicadores, con distintas características. Este es un tiempo en el cual todos los días consumimos qué cantidad de muertes hubo. Esto no nos pasó nunca, ¿no? Y es muy pesado en términos emocionales, en términos de cómo nos vamos vinculando. Todos los días, cuando prendemos la tele, a eso de las 5 y pico, 6 de la tarde, hay un informe de cuántos compatriotas murieron. Es un tiempo en el que hay deterioro. Recién Hernán contaba un poco el efecto en términos de el desarrollo de los chicos. Podríamos hablar de indicadores de pobreza, de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero concentrarme en uno de esos indicadores. Te voy a leer rápido una partecita de una nota que leía el domingo pasado, una revista, se llama Revista Seúl, una entrevista a un consultor que se llama Guillermo Oliveto. Todo esto no hace falta que lo retengas, pero te leo 2 preguntas que le hacían a este pensador en esa revista. Dice: ¿qué estás viendo de especial en el ánimo de los argentinos en estos meses que te haya sorprendido que sea distinto de otros años? Y miren lo que responde: si tuviera que elegir una palabra, es tristeza, que es una palabra no tan habitual. Los argentinos se han frustrado, se han decepcionado, sienten una tristeza que es casi como tirar la toalla emocionalmente. La encuentro en lo que medimos en la sociedad y me la encuentro también en el sector empresario, en la vida cotidiana, en los jóvenes. Creo que la pandemia transparenta todo y es como que de pronto bajó el agua y vimos lo que había. Y te leo otra pregunta que está ahí también en la entrevista. ¿Por qué es tristeza y no bronca? Porque la bronca te exige una energía que hoy no tenés. Es tanto el cansancio que no te da ni para levantarte e insultar. Yo digo que esta crisis no se parece a nada porque los argentinos somos expertos en superar crisis económicas, sociales y políticas, pero nunca habíamos atravesado una crisis que, además, es sanitaria y psicológica. Esta crisis para mí es nuestra guerra. Es por lejos la peor tragedia de la historia argentina. Insisto mucho con el quinto componente de la crisis, el emocional, que muchos psicólogos venían detectando, pero el resto lo pasa por alto. En 2001 la crisis fue social, política y económica, pero no tuvo un problema sanitario y muchísimo menos hubo una crisis emocional de desencanto. Existía el temor a perder los ingresos, pero no a morirse. Para el ser humano, poner en riesgo lo más preciado que tiene, que es la vida, es propio de una guerra. Todo lo demás, la parte emocional, está ocurriendo intramuros, dentro de las casas. Chicos que pierden conocimiento, chicos que retroceden en su maduración, una epidemia de divorcios, conflictos, violencia familiar, depresión, intentos de suicidio. El Observatorio de Psicología Social de la UBA, que viene midiendo esto, dice que se duplicó la cantidad de gente con riesgo de tener una enfermedad mental grave. Podemos discutir o discrepar respecto de los grados de la descripción que recién les leía. Podemos sumarle algún componente, restarle algún otro, pero estoy casi seguro que todos nosotros estaríamos de acuerdo en los componentes centrales de este diagnóstico, en esta descripción de la realidad. Y este es el contexto, este es el momento que nos toca vivir. Estas son las circunstancias, ¿sí?, en las que tu propósito y el mío son desafiados, son convocados. Son estas circunstancias en las que tus dones son sacudidos, son llamados a la atención, son avivados. Porque si bien esas son las características de este tiempo, estas son las características de la realidad que nos toca vivir, también vale la pena apropiarse y entender cuáles son las características del cristianismo, del evangelio. Y una de ellas, posiblemente la central, si la característica central de este tiempo es la tristeza, la característica central del cristianismo es el poder de transformar. Siempre que el cristianismo se vuelve defensivo, conservador, mezquino, culposo, egoísta, egocéntrico, pierde su razón de ser. El cristianismo tiene
tiene como esencia, tiene como poder central esa capacidad de transformar. Dice ahí en Mateo 25, en el versículo 24, ustedes se acuerdan la historia, yo la resumo solo para enfatizar este punto. Cuando el Señor reparte talentos, dice en el versículo 24, cuando va a ver qué hizo con esos talentos, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Cada vez que nosotros con lo que Dios nos dio nos volvemos temerosos, nos volvemos conservadores, nos volvemos egocéntricos y dejamos de invertir, de gastar, de arriesgarnos. Básicamente la parábola ahí del sembrador cuenta la historia de un chico, una chica a la cual se le dio algo, se le dio una responsabilidad generacional, se le dio algo para hacer en un tiempo que obviamente acarreaba riesgo, que obviamente le generaba cierto temor, pero que decidió guardarlo, conservarlo, esconderlo, y cuando vino el Señor, enojado se lo quitó. Porque el Evangelio, el cristianismo, se trata de romper esquemas. Es Jesús como testimonio vivo, predicando ahí en el Sermón del Monte, ¿sí? Gritando ahí, ¿sí? Rompiendo ahí esos esquemas, ¿sí? Llamándonos a transformar la realidad. El cristianismo es tener 2 abrigos y entregar uno, como nos enseñaba recién el pastor Juan, entregar uno al que no tiene, es poner la otra mejilla, ¿sí? Y seguir hacia adelante. Es como contaba también el pastor Hernán, dejar que los chicos de la calle se acerquen a Jesús. Es cada vez que los varones religiosos le estén por tirar un piedrazo a una chica, estar cuidando de que no hay juicio en Dios. Y yendo a comer a la casa del peor corrupto como Zaqueo y mostrarle que hay otra realidad, que hay otro, que está el amor de Dios también ahí. El Evangelio es transformación. El Evangelio es el enfermo que es sano, como oraba recién Matías. Es el endemoniado que es liberado. Es el lamento que se transforma en baile. Es la tempestad que se transforma en calma. Es la esclavitud que se transforma en tierra prometida. Es el temor que se transforma en perfecto amor. Es el cansancio que se transforma en gozo del Señor. Y es la muerte que se transforma en vida y en vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos. La esencia del Evangelio es toda esa potencia transformadora. Y ante una realidad que les describía en ese párrafo, pero que podemos seguir componiendo entre todos, lo que nosotros tenemos es el Evangelio de Jesucristo, que tiene la posibilidad de transformar. Y miren qué coincidencia tan especial y obvia, pero especial, que te quiero llamar tu atención en esta noche. Hay una realidad que nos exige intervenir, hay una realidad cuya definición recién leíamos es la tristeza, y por otro lado hay un evangelio que tiene la capacidad de transformar. ¿Sí? De donde hay tristeza, traer gozo, donde hay soledad, traer familia, donde hay enfermedad, traer salud, donde hay muerte, traer vida y salvación. El título del mensaje hablaba de reconstructores. Creo que ahí tenemos, ante esta realidad y ante la potencia del Evangelio, algunas cosas para hacer. Yo quiero ahora, inspirado en algunas de las lecciones que nos deja la historia de Nehemías, darte 3 o 4 lecciones para que podamos también compartir juntos. Pero lo más importante es lo que te compartía recién a modo de introducción. Si lo otro va a ser corto, va a ser más bien
enunciados, sí, pero quiero que vos te quedes con esto. Hay algo que tenemos que hacer en esta realidad y que solo lo podemos hacer nosotros. Donde buscamos, encontramos tristeza, desesperanza, resignación, muerte. Y ante eso, ¿sí?, ante ese contexto, tenemos una responsabilidad como generación, como jóvenes, de no plegarnos, de no sumarnos a esa ola de angustia, de incertidumbre, de falta de fe, de falta de horizonte, de desesperanza, sino que irrumpir con el Evangelio de Jesucristo, con la esencia más pura del cristianismo, que es transformar. Arranquemos con algunas ideas de esta reconstrucción. En Nehemías, en el capítulo 1, el versículo 3, ya no este pensador que te leía antes, sino un tal Ananí y otras 3 personas le fueron a llevar un reporte a Nehemías y le dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Palabras más, palabras menos, habla de desgracia, habla de destrucción, habla de parecido a lo que te leía en el resumen actual. Y menos mal que tenemos en la palabra una referencia a un contexto parecido al actual, para saber cómo podemos nosotros, como hijos e hijas de Dios, operar sobre esa realidad. Y la primera cosa que podemos hacer es empezar por lo primero, empezar por el comienzo. Mirá lo que dice el versículo 4, Nehemías 1, versículo 4. Cuando oí esto, recuerden esto, viene el informe. Estas 3 personas le informan a Nehemías lo que habían visto. Si le cuentan la realidad, le hablan de el COVID, de la pandemia, de la tristeza, de lo que describía el pastor Hernán, de los chicos que perdieron tanto tiempo en la escuela, de la crisis emocional, de los suicidios, de los divorcios, etcétera, etcétera. Cuando le cuentan eso a vos, a mí, a Nehemías, miren cuál es la reacción de Nehemías. Lo primero que hace Nehemías: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido tus mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes que le dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Lo primero que podemos hacer ante esta realidad, ante lo que nos toca vivir, en tanto creamos que la introducción que compartíamos es lo que tenemos que hacer, en tanto creamos que como jóvenes, adolescentes, hijos e hijas de Dios, tenemos una responsabilidad sobre esta realidad. Hay algo que tenemos que hacer, no podemos conformarnos a que este diagnóstico se lleve puesto nuestro tiempo, nuestro propósito, los planes de Dios. Si creemos que nos tenemos que rebelar ante este contexto de depresión, de tristeza, de muerte,
si creemos efectivamente que el cristianismo no puede estar retenido, no puede estar como esa luz abajo puesta en bajo, sino que lo tenemos que levantar. Si creemos eso, lo primero, lo más sencillo, pero lo más poderoso y lo que podemos empezar a hacer hoy es orar. Y es empezar a clamar y levantarnos como ejército que ora, que clama, que ayuna. Dice que Nehemías lo primero que hizo fue llorar y por varios días estuvo ahí llorando, orando, ayunando, buscando a Dios. No podemos ser indiferentes ante esta realidad. No nos puede dar lo mismo lo que está pasando con nuestros amigos, con nuestros compañeros, en nuestro país, incluso con nuestras propias familias o incluso con nosotros mismos. No nos puede estar arrastrando este tiempo. No puede consumir los planes que tiene Dios para tu vida. Es al revés. Todos esos planes, todo ese propósito, todos esos sueños que Dios tiene para vos son justamente para que vos puedas desplegarlos, desarrollarlos en este contexto de tanta necesidad. Entonces lo primero es tal cual hizo Nehemías, es orar, ayunar, clamar, empatizar con esa realidad. E inmediatamente eso lleva a ese reconocimiento de esa conciencia de pecado, como también nos enseñaba Juan hace un ratito. Sin detectar cuáles son las cosas que hicimos, que hicimos como familia, como amigos, como persona. Y orar a Dios y pedirle disculpas y arrepentirnos. Y luego lo que hace Nehemías en ese proceso de oración es también identificar, tomar autoridad espiritual. Fíjense, la secuencia me parece espectacular, porque lo primero que hace es, llora, ora, ayuna. Esa oración lo que le hace es activarle, ¿sí?, cuáles son las cosas que hay que cambiar, cuáles son las cosas que hay que modificar en la vida. Y lo siguiente es reconocer a Dios. Dice que en el versículo 9, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Una vez que está ahí en oración y que reconoce ahí lo que hay que cambiar, inmediatamente también Dios lo lleva a quién es Él, quién es Dios, qué es lo que puede hacer. Y es lo que yo te introducía medio desordenadamente recién. ¿Quién es Dios? Es el Dios que puede transformar las cosas. Es el Dios que puede sanar a los enfermos. Es el Dios que puede liberar a los cautivos. Es el Dios que puede dar vida a los muertos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. E inmediatamente lo que hace Nehemías es tomar esa autoridad. Hay un pasaje que nos estuvo ministrando y atravesando todos los sábados de esta serie, que dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tenemos un nivel de autoridad, un nivel de protagonismo, una capacidad de incidir sobre la realidad mucho mayor de la que nosotros creemos. Por eso mismo es que no podemos estar parados haciendo nada. No podemos ser uno más de los que se quejan: ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo podremos hacer esto? ¿Y te vacunaste? ¿No me vacunaste? ¿Cómo será lo que viene después? Sí, qué bajón. Uy, dejé esto, dejé lo otro. Tenemos un nivel de autoridad, un nivel, por ende, de responsabilidad respecto de lo que nos toca vivir gigante. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros atamos en la tierra se ata en el cielo, y lo que desatamos en la tierra se desata en el cielo. Y cada vez que nosotros activamos nuestros dones, cada vez que pronunciamos palabras, cada vez que accionamos, cada vez que servimos, cada vez que nos anotamos, pasan cosas acá en la tierra y también en el cielo. Por eso es que, tal cual hizo Nehemías, lo primero en este contexto es orar, ayunar, ¿sí?, entender lo que está pasando, ¿sí?, y tomar autoridad en oración, ¿sí?,
con arrepentimiento, pero tomar autoridad espiritual. Y hay algo también interesante en esa porción de oración de Nehemías, que cuando termina la oración dice: en esos días yo era el copero del rey. Porque pareciera que el que se planta, después, si ustedes conocen la historia, pero después si leen, es un libro relativamente corto, el de Nehemías, y se lee bastante rápido. Si ustedes leen, pareciera que desde el primer momento, conociendo la historia, que quien lo hace es o un funcionario muy importante del reino, o un rey, o un soldado, o una eminencia, o un profeta demasiado grande. Y lo que era Nehemías era el mozo, el copero, el que lavaba las copas del rey. A mí me parece espectacular eso. Porque no se trata de, bueno, cuando pueda hacer determinada cosa, cuando llegue a tal lugar, cuando sea esto, ahí recién voy a poder activar los dones. Ahí, no. La realidad es tan crítica, lo que nos pasa es tan urgente, es tan angustiante que no podemos esperar nada. Hoy mismo, ¿sí?, tal cual hizo Nehemías, hay que empezar orando, ayunando, clamando, tomando autoridad espiritual, independientemente de que vos te sientas un rey o vos seas un copero. Lo que vos atás en la tierra se ata en el cielo, lo que desatás en la tierra se desata en el cielo. Tus acciones tienen mucho poder y la potencia del Evangelio es lo único que tiene verdadera capacidad de transformar, es el Evangelio de Cristo. Y quizás como nunca, como te leía antes, tenemos la responsabilidad, la misión de transformar, de llevar el Evangelio, de cambiar vidas. El segundo consejo que nos da ahí la historia de Nehemías, tenés ahí, pon el 2, es definir cuál es nuestro equipo. Primero es empezar por el principio. El principio es orar, ayunar, tomar autoridad espiritual, independientemente de donde estemos, activarnos. Lo segundo es definir el equipo. Mirá, en el capítulo 2, versículo 17, yo fui haciendo como recortes de los primeros 4 capítulos, pero después léelo vos en detalle. Dice, Nehemías 2:17, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. La oración, ¿sí?, tomar autoridad espiritual a Nehemías, entender quién era, entender cuando le trajeron el informe de lo que estaba pasando, de lo que pasaba en Argentina, cuando te conté lo que estaba pasando, cuando vos entendiste cuál era la situación en la que estábamos viviendo y oramos y clamamos, y ahora lo vamos a hacer todos juntos como familia de la fe, como hijos e hijas de Dios. Es espectacular cómo Nehemías, después de hacer esa oración, toma autoridad espiritual y empieza ahí a buscar equipo. Y fíjense lo que leíamos recién, ¿no? Dice, les cuenta, primero le dice, todos ustedes saben lo que está pasando. Y ustedes saben que Jerusalén está destruido. Pongamos, y empieza ahí a convocar, ¿sí?, a sumar a otros. Pongamos fin a esta desgracia. Y de inmediato las personas a las que estaba convocando, ¿sí?, le dijeron, sí, reconstruyamos las murallas. Es tiempo de que entre nosotros, ¿sí?, busquemos a esas personas, vayamos a buscar a los desanimados, vayamos a ver a los que
quizás estén faltando. Vayamos a encontrarnos con nuestros amigos y amigas que quizás hace tiempo que no oramos juntos, que no nos conectamos ahí o no nos juntamos con el grupo café, con la casa de amistad, con tus amigos. Es tiempo de que ¿sí? empecemos ahí a compartir este mensaje, a animarnos los unos a los otros, a sacudirnos los unos a los otros, a movernos, a despertarnos, ¿sí? A no estar ahí chateando, sino decir, bueno, ¿cómo podemos ¿sí? activar ahí la realidad? Es muy potente el tiempo en el que estamos viviendo, es muy duro, pero es muy grande la potencialidad que también está de nuestros lados. Detectemos cuáles son los lugares, los ámbitos, empecemos a soñar juntos, transmitámonos esperanza. Hoy en Argentina absolutamente nadie está hablando de esperanza. Nadie está transmitiendo esperanza. Tenemos ahí también una responsabilidad. Algo se nos fue dado a nosotros. Algo nuestro Señor nos dio. Después podremos ver si es mucho o es poco, pero seguro si nosotros fuimos atraídos a esa esperanza, a la convicción de que Jesús vive, de que en Jesús hay libertad. No podemos callar eso, no podemos guardarnos eso. Estamos en un momento en el que nuestro país, nuestras familias, nuestros amigos necesitan de esa esperanza. No hay nadie señalando que algo bueno está en camino. No hay nadie creyendo que algo bueno está por venir. Yo leo ahí algunas encuestas, todos los índices de confianza o de la percepción de cómo vamos a estar marcan que estamos peor que en 2001, peor que en 2002. Nadie está gritando cánticos de liberación, como dice ahí la palabra. Empecemos ahí la reconstrucción nosotros. Asumamos esa responsabilidad. No importa otra vez, después el impacto, la amplitud la dará Dios. Pero se empieza con cada uno de nosotros, se empieza con un copero del rey que se le acercó al rey, lo convenció. Una vez que convenció al rey, pudo hablar en nombre del rey y empezó a decirle a otros, che, estamos todos mal, pero hay un Dios que puede hacer algunas cosas, ¿por qué no se suman? E inmediatamente otros empezaron a sumar, algunos que también estaban desanimados, pasando por lo mismo o con algunas inquietudes parecidas, y empezaron juntos a decir, bueno, dale, vamos, ¿qué hay que hacer? Un momento ahí de activar, no nos puede pasar el 2021 de largo. Ya el 2020 nos sacudió mucho, era lo nuevo, era como, la bomba que significaba todo este cambio. Pero ya este año sí nos confirma de que, esto es grave, es serio, y tenemos esta responsabilidad de actuar. No hay tiempo para dudas. No hay tiempo para ser conservadores, no hay tiempo para ser descorazonados, no hay tiempo para egoísmo, no hay tiempo para enterrar los talentos. La reconstrucción requiere de fe, la reconstrucción requiere de equipos, la reconstrucción requiere de entrega, la reconstrucción requiere de acción y de mucho corazón, de mucho amor. Eso es otra de las cosas que tenemos. Así como te decía, nadie está hablando de esperanza. Si hay algo que vos y yo tenemos seguro, y también vamos a orar si vos estás necesitando, es el amor de Dios. ¿Sí? De eso que recibimos lo que podemos dar. Y es un montón. Si nadie está hablando de esperanza y nosotros somos prisioneros de esperanza, como dice la palabra, es un montón. Si nuestros compatriotas y el país está triste y nosotros tenemos el amor de Dios, es un montón. No hay tiempo tampoco para, como te decía, egocentrismos, personalismos, competencias internas, empezar a plantearnos si tal otro, y por qué, reproches, repreguntas. Todo el capítulo 3 de Nehemías, después léanlo, no, es como un poco monótono para leerlo acá en la congregación, pero se trata de
roles y funciones. Nehemías que dijo, che, ¿por qué no venimos? Che, algo tenemos que hacer con nuestra ciudad, con nuestro país que está destruido. Y algunos empezaron ahí a entusiasmar. Fíjense que el capítulo 3 es, y tal hizo tal cosa, y a tal se le asignó tal tarea. Y va describiendo roles y funciones. Todo el capítulo 3 habla de roles y funciones. Todo lo que es la iglesia se trata de roles, de funciones, de cuerpo, de complementariedad, de cada uno cumpliendo su rol, su función, su tarea. La responsabilidad generacional que tenemos por delante con nuestro país, con nuestra realidad, no tolera pequeñeces, mezquindades, competencias internas. La reconstrucción requiere el foco absoluto en cuáles son tus dones, en qué es lo que Dios te llamó, cuál es tu función, qué es lo que vos tenés que hacer, qué es lo que no podés dejar de hacer, qué es lo que tenés que activar ya mismo, a quién tenés que acercarte, con quién tenés que empezar a trabajar, qué es lo que tenés que mejorar, qué es lo que tenés que corregir. No hay tiempo, tenemos ahí como un mandato muy, muy, muy profundo en este momento de la historia. Fíjense, después lean el 3 como cada uno con su tarea. Y hay uno, no sé bien por qué, habla en uno de los versículos, habla de un tal Baruc, va contando cada uno y tal hizo tal cosa y tal hizo otra cosa. Y de Baruc se dice que hizo su tarea con mucho entusiasmo además. Y me encantó que en el medio de un listado de gente haciendo cosas muy específicas, y a este le tocó esta parte de la muralla, y este reconstruyó esto otro. Y estaría bárbaro que, así como el pastor Hernán nos hizo el resumen de lo que hicimos en Crecer, también en algún momento podamos decir, che, en el 2021, cuando se escriba el capítulo 3, del Nehemías 3, de nuestra familia, de nuestros jóvenes y adolescentes, se diga, y Gaby tuvo esta responsabilidad, la hizo, y Daira hizo esto, y Joaquín hizo esto, y tal hizo esto, tal hizo otro. Y lo hicieron como Baruc, con mucho entusiasmo, con mucha garra, y ahí pongámosle la versión bíblica que querramos ahí ir construyendo entre nosotros y escribiendo entre nosotros. Y si hay algunos que, como está también ahí en el versículo, se burlan con desprecio, señalan todo, mala suerte. No importa, ahí Nehemías dijo, vos no tenés lugar, no tenés parte, correte, que acá estamos ante una responsabilidad muy grande. Vieron que en el versículo 19 dice que hubo 3, tal Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, que con desprecio miraban lo que estaban haciendo, con burla y con provocación. Se están rebelando, ¿qué están haciendo? Y termina diciendo, ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal. Nosotros estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos y punto. Y hay algo que Dios te está pidiendo que vos hagas, hay algo que Dios me está pidiendo que hagamos. Tenemos otra vez mucha responsabilidad sobre este tiempo, como hijos, hijas de Dios, como reyes, como sacerdotes, como chicos y chicas escogidos. Hay una responsabilidad, hay un grandísimo privilegio en sabernos escogidos por Dios, pero también una gran responsabilidad porque esa selección implica que nuestros dones, que todo lo que Dios nos dio tenga un correlato en la acción para transformar la realidad. Vamos rápido al tercer punto. Primero es empezar por lo primero, ¿sí? Orar, clamar, lo vamos a hacer en un rato juntos. Segundo es ya elegir el equipo, empezar ahí a juntarse con otro, empezar a convocar, empezar a compartir el mensaje, empezar a decir, bueno, dale, vamos juntos, ¿qué tenés vos para aportar? Bueno, yo voy a hacer esto otro. Todo, correr las voces internas y externas que nos dicen, que se burlan, que dicen, no, ahora no, con desprecio, ¿qué estás haciendo, no? Lo tercero es, ¿está ahí el tercero? Vamos a tener que jugar en 2 canchas. Vamos a tener que hacer 2 cosas en simultáneo, por lo que la tarea va a ser difícil. Mirá lo que dice Nehemías 4. Acordate, tomá ahí Nehemías como el manual, la guía para operar en este tiempo. Nehemías 4:10 dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. A esos que había convocado, esos que estaban ahí como para reconstruir, pasó un tiempito y empezaron a quejarse.
Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Claro, el entusiasmo de vamos a hacer algo, si la ciudad está destruida, qué sé yo, se empezaron a sumar, después de un tiempo se empezaron a cansar y claro, lo que faltaba era demasiado. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos, cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. La tarea que nosotros tenemos en este tiempo, y a riesgo de ser redundante, te lo repito y te lo repito porque lo siento con mucha carga, lo siento con algo de tristeza, pero a la vez con la expectativa, con esa chispita de que tenemos una grandísima oportunidad. La tarea, como dice ahí, es medio patriótica, es divina, es existencial. Se trata de construir, de reconstruir, de cambiar, de expandir, de predicar, de evangelizar, de impactar, de transformar. Y a la vez que estamos en esa misión, tenemos que luchar con enemigos. El sábado pasado el pastor Daniel nos hablaba de luchar contra gigantes, contra ese desafío grande que tenemos, pero también contra los problemas, contra los enemigos que se van apareciendo en el camino. El cansancio, la resignación, la distracción, el individualismo, la crisis que estamos viviendo todos, que no nos es ajena, la tristeza, la competencia, la falta de fe, el pecado. Pero es tal el calibre, la magnitud de la tarea que tenemos que no podemos dejar que nuestros enemigos, que todo esto, si nos consuma, nos desanime, nos canse. El versículo 14 te habla de esta tarea patriótica a la cual somos convocados. Dice, lo hacemos por nuestra tierra, lo hacemos por nuestro propósito, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras esposas, por nuestras casas, dice el versículo, por el reino de Dios, por Argentina, por los jóvenes que la están pasando mal, por los adolescentes que están tristes. Tenemos una responsabilidad muy, muy grande. No hay chance de delegarla. No hay nadie que lo pueda hacer, nadie más tiene la esperanza que tenemos nosotros, nadie más tiene la experiencia del amor de Dios, de la salvación de Dios que tenemos nosotros. Y cada vez que nos cansamos, acá también está la pista, podemos rotar. Dice que algunos tenían una función, después otros iban, hacían guardia, mientras los otros seguían construyendo y reedificando. Así que cuando te canses, cuando nos cansemos, cuando necesitemos algo, podemos pedir consejo, podemos venir acá y congregarnos, podemos abrazarnos, podemos cubrirnos, podemos respaldarnos, podemos perdonarnos, podemos orar los unos por los otros, podemos apoyarnos, podemos divertirnos. Y con toda esa acción comunitaria, de equipo, de ejército aunado, de familia, a ir recobrando la fe para, con una mano, seguir ahí construyendo, edificando, y con otra mano seguir peleándole a los enemigos, seguir peleándole al desánimo, a la tristeza, a la depresión, y mientras seguir reconstruyendo con los valores del reino, con la esperanza, con el mensaje de Jesucristo. Porque el cuarto consejo, te decía, empezar por lo primero, elegir el equipo. Saber que estamos peleando ahí en dos dimensiones. El cuarto, y si quieren los chicos ya pasar. El cuarto es que, a fin y al cabo, a fin del día, se trata de Cristo.
Y esta es la mejor de los consejos que nos da la historia de Nehemías y la mejor pista para operar sobre esta realidad. Dice el versículo 19 del capítulo 4. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. 2 puntos. Me encanta cómo está escrito este libro, muy claro. Si en primera persona, no hay tantos libros de la Biblia que estén como un relato de una historia en primera persona. Les conté lo siguiente, 2 puntos. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Todos, ¿qué quiere decir eso? Todos tenemos cosas para hacer. El desafío es muy grande. Todos tenemos un llamado de Dios. Vos, yo. Y todos tenemos una responsabilidad a lo largo de la muralla, a lo largo de esta realidad, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestra congregación, en nuestros trabajos. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran al lugar donde ésta suene. Entonces, nuestro Dios peleará por nosotros. Cada vez que enfrentamos un desafío, cada vez que ese desafío nos interpela respecto de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, de todo lo que nos falta, hay un sonido. Acá no tenemos trompeta, pero lo pueden ir reproduciendo los chicos, que señaliza, y cada vez que nosotros alabamos, y ahora vamos a cerrar alabando, señaliza que hay alguien que está peleando con nosotros y por nosotros. Que en el medio de nuestra tarea, que en el medio de nuestro llamado, que en el medio de nuestros sueños, que en el medio de nuestras luchas, hay alguien peleando por nosotros. Y cada vez que estamos en este lugar y que suena esta música, lo que recuerda, lo que señaliza, lo que marca, lo que te dice a vos y a mí es: hay alguien peleando por nosotros. Dios peleará por nosotros. Dios nos dará planes, nos dará ideas, sabiduría, metodología, fuerza, recursos y todo, absolutamente todo lo que pidamos. Dice que tiene riquezas en gloria. Todo lo que pidamos, Él como Padre generoso nos lo va a dar. Porque a fin del día se trata de Cristo. Mirá lo que dice, quizás el pasaje que uno de los mejores que resume el cristianismo, ahí en 2 Corintios 5. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Necesitamos lo nuevo. Necesitamos lo nuevo. Necesitamos la reconstrucción. Argentina, este tiempo, nuestros amigos, antes leíamos la creación, necesita a través de Cristo lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y acá también es espectacular. En medio de esta tristeza, lo que hace Dios es reconciliarnos con Él y automáticamente darnos el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Repito una parte del versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. En este tiempo de tristeza,
de tanta necesidad. En Jesús todas las cosas pueden ser hechas nuevas. El tiempo viejo puede pasar y podemos inaugurar un tiempo nuevo en el cual, a través nuestro, que se nos dio el ministerio de reconciliación, podamos reconciliar al mundo con Cristo, con Dios. Donde hay tristeza, vertir, derramar reconciliación, acercar la mano, esa mano de Dios que perdona, que ofrece, que acerca, que acaricia, que levanta, que protege. Es un montón lo que tenemos para dar. Y es un montón la responsabilidad que tenemos por delante. Te pido que te pongas de pie. Y vamos a cerrar orando, pero quizás vos lo primero que necesites, no dispongas tu mente y tu cuerpo a irte y que termine el culto. Falta un ratito más. Así con tus ojos cerrados, porque esto es muy importante, ya sea para vos o para quien está al lado tuyo. Quizás lo que necesites es primero vos salir de ese lugar de tristeza. Quizás vos lo que estuviste pensando es cómo yo voy a operar en la realidad, ayudar al que está triste, si yo estoy pasando por un tiempo de tristeza, de desolación, de soledad. Así que lo primero vamos a hacer juntos es orar al Dios que puede cambiar tu tristeza y traer alegría, cambiar tu soledad y hacerte parte de esta familia, cambiar tu angustia y llenarte de paz y hacerte salir de muerte, que puedas tener vida. Así que ahí en tu lugar empezá a decirle: Señor, te necesito, te necesito, te necesito, necesito tus fuerzas. Te necesito, Señor. Necesito levantarme. Este tiempo a mí también me está afectando. Te necesito, Señor. Levantá ahí tu voz. Te necesito, necesito tu abrazo, tu fuerza, tu consejo. Necesito tu milagro. Necesito tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Como iglesia te necesitamos, te necesitamos. A nosotros también nos afecta este tiempo. Nosotros también tenemos angustia. A nosotros también se nos deterioró la fe. Nosotros también estamos cansados, Señor, te necesitamos. Nosotros también estamos débiles. Nosotros también estamos golpeados. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Así que ahora, Espíritu Santo, empezá a pasearte en medio nuestro. Inunda este lugar, Espíritu Santo. Llenanos, llenanos, llenanos. Yo oro ahora por tu vida en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Y mediante su Espíritu esa erupción de fuerza, de alegría, de gozo, de paz, de salud, de vida, de vitalidad, de energía, de esperanza. Recibí ahí el Espíritu Santo, recibilo, recibilo, recibilo. Recibilo, no te vayas de esta noche sin un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, sin experimentar la llenura de su Espíritu, sin encontrarte con quien puede cambiar las cosas, quien puede cambiar tu vida. Y ahora juntos, empezamos a clamar también por esta realidad, por nuestro país. Señor, ahora en el nombre de Jesús,
asumimos la responsabilidad que nos es dada. Nosotros somos hijos e hijas tuyos. Fuimos comprados con tu sangre y eso es lo que nos da valor. Y con todo lo que tenemos queremos ofrecerlo. Creemos que con vos podemos transformar la realidad. Creemos que en vos se puede cambiar, que hay poder en tu nombre, que hay poder en tu nombre, que hay poder en tu nombre. Que donde hay tristeza puede haber alegría. Porque vos tenés poder, porque hay poder en tu nombre, porque hay poder en tu nombre, porque vos haces cosas maravillosas como leíamos en el Salmo 40 que nos ministraba el pastor Juan. Tus maravillas no podemos ni contarlas. Así que ahora en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos actives, Tomamos la responsabilidad que se nos es dada en este tiempo. No hubo quizás tiempo más difícil en la historia, no nos ha tocado otro tiempo más difícil, pero es justamente en ese tiempo en el cual, Padre, nosotros como tus hijos damos el paso al frente. Damos el paso al frente, damos el paso al frente. No nos quedamos quietos, no nos quedamos envueltos en la realidad, en la tristeza, sino que se nos fue dado el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el que opera hoy acá. Así que empezáis a levantar adoración, al que todo lo merece, y acordate que cada vez que dudes, esta música, esta canción de adoración, lo que recuerda es que Dios pelea por vos, Dios pelea por nosotros. Necesitamos que Dios pelee por nosotros. Así que ahí levanten adoración, porque lo que recuerda esta canción es que Dios pelea por nosotros.